¿Qué tal? Bienvenidos a este su canal de amistad familiar del Valle Imperial. Es Afbi Prédicas, ¿verdad? Bienvenidos. Y buenos días a todos. Y bueno, hoy estamos celebrando que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y antes de iniciar quisiera leer estos versículos que hablan sobre la resurrección. Voy a tomar Mateo 28, del 1 al 10. Y dice el versículo 28 que después del sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Dice que su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Y los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Entonces el versículo 5 dice, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Y en eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Y ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. El versículo 10 dice, no tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Y allí me verán. Y vamos a poner en manos del Señor esta reunión cibernética, ¿verdad? Electrónica. Y vamos en esta mañana a celebrar que Jesucristo resucitó. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar en este lugar, aquí en nuestros hogares, aquí en el lugar donde nos encontramos. Y queremos agradecerte por las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú resucitaste, Señor. Y en esa resurrección tomaste control de los pecados, tomaste control de la muerte. Y Señor, y tu promesa nos dice que el que creyera en ti, Señor, será salvo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana queremos celebrar que tú resucitaste, Señor. Amén. La muerte derrotó, y ante lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios, y ante lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, ya feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. Gozo y pasa y habrá, el dolor por fin terminará, al celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, qué feliz, la paz de mi maldad. Oh, qué feliz, jamás seré igual. Oh, qué feliz,
jamás seré igual. Por siempre me cambió. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Y oh, ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Oh, ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Oh, amén. Por siempre nos cambió a través de esa resurrección de Jesucristo. Hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Una vez más, de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Al mundo tú amaste, y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz.
Jesucristo se entregó sin condición y derramó cada gota de su sangre por ti y por mí. Gracias, Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz.
estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Sí, Señor, exaltado estás, coronado estás. Tú reinas con poder, Jesús, ante millones y millones de ángeles. Nos unimos, Jesús, nos unimos en esta mañana con toda tu alabanza, Señor, porque tú eres exaltado, tú estás coronado, Señor, tú eres coronado, Jesús, y tú eres digno de toda la gloria y toda la honra. A ti, Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Pronto volverás, Jesús. Pronto volverás, Jesús. Señor, te esperamos. Y nuestro corazón está ansioso de recibirte, Señor. Y anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu regreso, Señor. Gracias, Señor, gracias. Te exaltamos, te adoramos. Y ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, dale gracias por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Dale gracias, dale gracias. Que no se canse tu boca, que no se canse tu corazón de agradecerle. Gracias, Señor, de llenarnos de tu presencia en esta mañana. En esta mañana, Señor, hemos levantado nuestros corazones y te ofrecemos nuestras vidas, Señor, como ofrenda fragante delante de ti, Señor. Amén y amén. Y a continuación va a compartir nuestro pastor Rodrigo Bravo. No le cambies de canal, no le cambies. Ahorita en un momento continúa nuestro pastor Rodrigo Bravo. Buenos días. Hola, buenos días. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más, aunque sea virtualmente. Quiero felicitarlos y felicitarnos a nosotros mismos porque el día de hoy cumplimos 15 años de que se estableció nuestra congregación, esta iglesia. Quisiéramos estar contentos, quisiéramos moverle a las cosas de la celebración, de reunirnos, de tener un concierto, etcétera, etcétera. Pero, pues no hemos podido. Mira, no sé moverle, Guancho. Le moví algo que no. A ver, andamos haciendo aquí detalles en la iglesia. Estamos Guancho y yo solos por toda la cuestión del coronavirus. Y me preguntaba yo si iba a compartir hoy con mascarilla o sin mascarilla. Y aquí estamos para compartir. Quiero mandarles un afectuoso saludo. La verdad que los extraño. Extraño poder juntarnos, poder convivir, poder abrazarnos y abrazarnos afectuosamente
pero bueno, ya habrá tiempo, ¿no? Cuídese. Hemos escuchado muchas noticias muy feas en México, sobre todo los mexicanos, a veces como que piensan que somos de hule, ¿no? Que no les va a pasar nada y están en bares, en fiestas, reuniones, como si fueran kermés. Está como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, ¿no? O sea, teniendo fiestas. Pero bueno, estamos muy contentos porque pues hoy celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor, cuando ganamos la victoria. Y vamos a empezar. Voy a poner esta plática en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo, que nos bendigas y bendigas a cada persona que se está conectando para esta prédica. Señor, gracias por esta posibilidad cibernética que tenemos de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión en tus manos. Amén. Bueno, la plática del día de hoy yo le puse: por su victoria tenemos esperanza. Y el versículo clave, Mateo 28:5. Entonces el ángel, llegaron las mujeres, María y otras mujeres llegaron a la tumba y no encontraron a nadie. Entonces el ángel les habló a esas mujeres y les dijo: no teman. Dijo: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de entender, es que Jesús les había dicho, Jesús había pronosticado, pero como que los discípulos no entendían lo que Él les decía hasta este tiempo, cuando Él dijo que resucitaría, que sufriría a manos de pecadores y moriría, pero resucitaría al tercer día. Él anunció la promesa de resucitar. En Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, y guarde en su mente esa palabra, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces él avisó que esto pasaría. Y en Marcos capítulo 9, versículo 31 también dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, que él se autonombraba el Hijo del Hombre, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Versículo 32, pero ellos, sus discípulos, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle a qué era lo que se refería. Pero el ángel aquí les está diciendo: recuerden que él les avisó. Ahora, Jesús resucita, convive con ellos, se le presenta de muchas maneras y se le presenta a otras personas también, para que no hubiera ninguna duda que él había resucitado. Y en Hechos capítulo 1, versículo 9, cuando se despide de los discípulos y empieza a ir, es elevado a los cielos, dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Recuerda que en la tumba también hubo también en una versión de los evangelios, dice que hubo dos varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá de la misma manera como se fue. Y esa es una promesa que nos hace a nosotros. Y una cosa que tenemos muy importante que tenemos que ver es que Él tuvo que pasar por este suplicio, pero Él instituyó la Santa Cena. Yo quiero enfatizar continuamente acerca de la Santa Cena. Y hoy quiero invitarlos para que hoy a las 7 de la tarde, hoy domingo a las 7 de la tarde,
estamos a día 12 de abril, a las 7 de la tarde vamos a tener virtualmente la Santa Cena de aquí en nuestra iglesia. Y puede participar, si usted está viendo esta plática y quiere participar, puede participar. Se mete a Facebook y otra vez en AFB Prédicas. Ahí mismo donde está viendo esta plática, también se mete a las 7 de la tarde y ahí vamos a participar. Usted prepare lo que vaya a tomar, su jugo de uva o su vino y su pan, de cualquier pan. No, que no vaya a ser pan dulce, no. Ni en vez de vino vaya a poner leche y vaya a ser una merienda. No es eso. Dice en 1 Corintios capítulo 11, 23, quiero enfatizar esto. Dice el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera. En el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, ¿por qué hacemos la Santa Cena? Hay un propósito especial y es algo que nosotros deberíamos de entenderlo. En 1 Corintios 11:26, cuando dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En la traducción del lenguaje actual, en el versículo 27 dice: por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. En la Reina Valera dice: tomar la cena, la Santa Cena, indignamente. Por lo tanto, antes de comer el pan y de beber la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o está mal. ¿Por qué lo estás haciendo? Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, es algo especial que nosotros estamos entendiendo y viviendo la voluntad de Dios. Dice versículo 29, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Entonces, por todo lo que Jesús vivió, tenemos una esperanza. Dice que nosotros cuando tomamos la Santa Cena, estamos participando del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pero además, estamos entendiendo y proclamando que Jesús regresará. Y al momento de que lo hacemos conscientemente, debemos de estar entendiendo que nuestra manera de vivir debe estar enfocada en el regreso de Cristo. Por eso es importante. Y por todo esto que estamos viendo ahorita, podemos entender que tenemos una esperanza. O sea, el que Jesucristo haya venido y haya muerto por nosotros con el propósito de darnos perdón, con el propósito de darnos vida eterna, eso nos da esperanza. En Jeremías 29:11, la palabra de Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En la Reina Valera dice: el fin, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces está hablando de una esperanza. ¿Qué es esperanza según el diccionario? Es la confianza de lograr una cosa, de que se realice algo o de algo que se desea. O sea, entonces nosotros cuando Jesús muere y resucita, entonces podemos entender que nos da una esperanza de llegar a alcanzar algo por el cual Él padeció y el cual Él murió, que es el triunfo que nosotros celebramos el día de hoy. El día más grande para el cristiano no es la Navidad, no es tampoco tu cumpleaños.
es el día en que Jesús se levantó de los muertos, que el poder de Dios lo levantó de los muertos para que nosotros vivamos de una manera diferente, que lo entendamos y podamos vivir de una manera diferente. Ahora, ¿por qué quiero enfatizar esto? Porque hay muchos cristianos que creen que el ser cristiano es ir a una iglesia y seguir viviendo como a ti te gusta. Ir a una iglesia cristiana, decir, Cristo es mi Señor, y seguir viviendo de una manera no adecuada. Y ahorita vamos a ver algo de esto, por eso es importante entenderlo. Entonces, la esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, y voy a leer la traducción del lenguaje actual, dice, pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios, o sea, a usted y a mí. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Es un versículo que da algo condicionado. Fíjese bien, Cristo es el Hijo de Dios. Él es obediente, Él fue obediente y nos está ayudando como pueblo, pero nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo, si seguimos esperando, si seguimos teniendo la firmeza, la confianza y la esperanza. Por eso nosotros debemos de repetir continuamente la esperanza, con alegría la salvación que recibiremos. Esperar con alegría la salvación que recibiremos. Ahora, en Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y ahí es donde está hablando de esperanza. En Romanos 8, versículo 23 de la Nueva Traducción Viviente, dice, los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de su gloria futura. El Espíritu Santo en nosotros es una muestra que Dios nos está dando de lo que va a venir, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Anhelamos, esperamos. O sea, nosotros estamos sufriendo ahorita, el cuerpo de nosotros se deteriora. Tenemos muchas cosas que nos hacen a veces sufrir, aunque somos felices, nos hacen sufrir, pero tenemos una esperanza de parte de Jesús que todo va a cambiar y que todo va a mejorar. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Fíjese bien, el apóstol Pablo hablando dice, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente, una esperanza así fuerte, a que llegue el día el que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, algo que no teníamos. Por eso la palabra de Dios habla de adopción. El apóstol Juan dice que nosotros llegamos a ser hijos, Él nos da al que cree en su nombre, nos da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Versículo 24. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. ¿Sí? Uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. O sea, nosotros no lo teníamos, la recibimos entonces cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Versículo 25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. O sea, la salvación ya la tenemos, pero se va a cumplir en el día que pasemos con el Señor. Y es la esperanza. Mire, nosotros, quiero dejar bien claro, nosotros los cristianos, lo único que tenemos es la esperanza. Sin la esperanza no somos nada. Seríamos como cualquier otra persona en el mundo, viviendo y haciendo lo que quieres. ¿Por qué? Porque no hay ningún futuro. Pero como nosotros tenemos un futuro, tenemos esa esperanza, nos hace vivir de una manera diferente. Nos hace entender, saber que tenemos un propósito que nos va a llevar a vivir de una manera diferente y recibir lo que Dios ha puesto para nosotros. En el Salmo 42:11 dice,
¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Otra vez, en Dios pondré mi esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Dios, que es nuestra salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 12, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, en esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo, antes de conocer a Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, porque somos gentiles. Y no conocíamos las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, con los judíos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Así vivíamos antes de conocer a Cristo. Ahora que conocemos a Cristo, tenemos una esperanza diferente. Cuando la gente no tiene esperanza, por vivir sin esperanza, es que el hombre crea religiones. Por vivir sin esperanza, mediten eso. Cuando el hombre no tiene una esperanza, el hombre empieza a crear religiones. Hay 4,200 religiones en el mundo registradas. El otro día estaba viendo un documental en nuestro México querido, ahí por Sinaloa, el culto a la Santa Muerte, así le llaman, el culto a la Santa Muerte, que ni es santa y ni es muerte, porque si está muerte, pues, y es una calaca, una calavera con una hoz, y supuestamente, y la gente va, se arrodilla, se golpea, hace mandas y todo. ¿Por qué? Porque le pidieron cosas y sanó, según ellos, sanó a su hija. Le atribuyen cosas que no hace. ¿Por qué? Por la ignorancia. Porque la gente no tiene esperanza. Como tú y yo tenemos la esperanza, porque Cristo resucitó, tenemos la esperanza que lo que Él nos prometió es verdadero. Y como Él resucitó y está vivo, yo antes de llegar al cristianismo, yo decía, Cristo fue, Cristo vivió. Y cuando entendí la verdadera palabra de Dios, entendí que Cristo no fue, Cristo es, que Cristo no vivió, Cristo vive. Y eso me da una esperanza de esperar las promesas que Él hizo para todos nosotros. Por eso la gente, cuando no tiene a Dios, que no conoce a Cristo, no tiene esperanza, por eso inventa cosas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 dice, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza para su gloria. Él nos amó y nos dio una esperanza, una buena esperanza. Repita conmigo, buena esperanza. Que Él conforte nuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. O sea, nosotros, Dios que nos dio la esperanza, Él nos va a confirmar, nos va a dar una buena palabra y obra. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando nuestro Padre Celestial resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Nos ha dado, fíjese bien, nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Cuando nosotros entendemos eso, podemos vivir de manera diferente. Juancho, ¿me puedes dar agua? Fíjese bien, es muy importante entender este versículo. Esto nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Dios lo hizo por el gran amor hacia nosotros. Es algo que debemos de entender. Ese gran amor lo mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y entonces, cuando lo levantó, ahí se hace verdaderamente viva la esperanza que nosotros tenemos. Versículo 4, todavía lo complementa y dice,
y de que nos dará todo lo que nos ha prometido. Una esperanza, ahí es donde nosotros somos diferentes, en entender que Dios nos va a dar todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. ¿Cómo será el cielo? Yo no sé. Me puedo imaginar muchas cosas, pero nadie sabemos. Entonces, nos ha prometido algo y lo tiene guardado en el cielo para ti y para mí. Y esa es la esperanza que nos lleva a vivir de una manera diferente. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Fíjese bien, no se pierde. Versículo 5 dice, ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Número 5, este mismo número 5 quiere decir, ustedes confían en Dios. Es como decir, ustedes tienen la esperanza depositada en que Dios va a cumplir su promesa para cada uno de nosotros. Por eso, porque confiamos en Dios, Él nos protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Esperanza. La esperanza en la Biblia se utiliza, está en el griego, que es donde se habla de la esperanza. Es la palabra griega elpis, que es esperar con anhelo, por lo general con placer, con expectativa o confianza. Yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene la esperanza y vive con eso con regocijo, con una expectativa de qué es lo que va a pasar, cómo va a suceder? Esperar con anhelo. El decir, ¿sabes qué, Señor? Manifiéstate, toca mi vida, dame a entender, llévame a vivir de una manera diferente. Por eso debemos entender. En Mateo 12, versículo 18, la Nueva Traducción Viviente, está hablando de la profecía que hizo Isaías. Pero se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace, está hablando Dios. Pondré mi espíritu sobre él, o sea, está hablando de Jesús, y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará. Yo no sé por qué ahora la gente, para cuando habla de Dios, tiene que gritar tanto, no lo entiendo. Jesucristo dice, no peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa. Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Ese nombre, Jesús, es la esperanza de todo el mundo. ¿Por qué? Porque resucitó, porque triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir. En Lucas 24:6, cuando los dos varones blancos le dicen, con vestiduras blancas le dicen a las mujeres, no está aquí, que entran a la tumba, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario, Jesucristo lo dijo, aquí están diciendo los dos varones de vestiduras blancas. Recuerden, es necesario, Él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que fueron los judíos, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Alguien podría decir, no, no son los judíos, son los romanos. Los romanos fueron el instrumento que los judíos utilizaron para matar a Jesús. Romanos 15, versículo 13, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo dice, le pido a Dios, que es la fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, nos llene de alegría y paz. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Entonces, cuando Dios nos llene de alegría y paz, rebosarán de una esperanza segura. Eso es la manera como nosotros vivimos. Una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Está involucrado el Padre, está involucrado el Hijo
y esté involucrado el Espíritu Santo. Esa esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. En el Salmo 71:4 dice, 21:14, mas yo esperaré siempre. En la Reina Valera dice continuamente. Perdón, estoy leyendo la Reina Valera, mas yo esperaré siempre. Y en la Nueva Traducción Viviente dice continuamente. Ojalá llegara a los 90 para poder compartir más de la palabra de Dios. Pero si Dios le place tomarme y llevarme con Él, la esperanza sigue siendo la misma. Porque la esperanza no se cumple aquí en la tierra, sino se cumple por medio de la salvación en la promesa de Dios de llevarnos a una mejor vida. Por eso Jesús les habló a sus discípulos y les dijo, yo me voy a ir, pero voy a ir a prepararles una morada. Esa promesa, esa esperanza, esa promesa, la esperanza en la promesa, que Él nos está preparando algo, nos lleva a vivir de una manera totalmente diferente. Entonces, leyendo la palabra, voy a entender su promesa, y al entender la promesa, la voy a aplicar a mi vida, y eso me va a hacer que yo alabe más y más a Dios. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, siempre quiero recalcar que podamos entender quién es el que dice las cosas. Aquí está el apóstol Juan, que él vivió con Jesús y pudo entenderlo, fue instruido por él, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces nos dice a nosotros, le dice a usted y a mí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía no alcanzamos a ver ni a entender hasta dónde nos va a llevar Dios en esa esperanza que tenemos, hacia dónde, cómo. Por eso habla, por ejemplo, cuando habla de un cuerpo glorificado, pues no va a ser este cuerpo que se deteriora. No va a ser, si usted está gordito, no va a ser ese cuerpo gordito. Si no tenemos cabello, pues a lo mejor nos va a dar una cabellera bien frondosa, o a lo mejor no vamos a tener cabello en ese cuerpo glorificado. Porque mire, los que tienen mucho cabello, cómo se preocupan por peinarse. El que lo tiene chino, lo quiere lacio. El que lo tiene lacio, lo quiere chino. El que lo tiene largo, se lo quiere cortar. Y el que lo tiene cortito, se lo quiere alargar. Pues ¿quién les entiende? Siempre andamos preocupados. Desde que yo me empecé a quedar sin cabello y decidí cortarme, quiero darle un consejo. De repente está haciendo mucho calor y yo salgo así nomás de donde estoy sudando y agarro agua y me mojo así, me pongo jabón y me mojo y no me preocupo por el cabello. Es totalmente cómodo, nomás que eso sí, el sol cala mucho y el frío pica. Pero el cuerpo glorificado, que Dios sabe cómo va a ser, ahí va a ser totalmente, no se vea usted como en el futuro, con la misma cara que tiene, con las mismas cejas, con la misma barba, no, o con los mismos pies, no, piernas, no. Dios no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y siempre he dicho esto, ¿no? Es bien curioso, porque yo sé que a usted le pasa, cuando nosotros pensamos en Jesús, yo creo que a usted le pasa que se lo imagina cabello largo, guapo, barba tupida, nariz aguileña, como lo han retratado los artistas. ¿Y por qué los artistas los han retratado así? Le voy a decir por qué. Porque hay algunas concepciones. ¿Se acuerda usted del manto sagrado? Que dicen que a Jesús lo limpiaron con el manto para limpiarle la sangre y que ahí quedó marcado el rostro. Pues no hay ninguna evidencia que eso sea verdadero. Luego también eso se conoce como el manto de Turín. Se han hecho estudios y se ha sacado en conclusión que no es del tiempo de Cristo, pero hay muchas versiones, no quiero clavarme con eso. Lo que quiero decir es que no sabemos cómo es y cómo es hoy, porque una es con el cuerpo que tuvo cuando estuvo en la tierra y otra es con el cuerpo glorificado, donde está hoy, donde Él está. Y entonces dice que nosotros seremos semejantes a Él, a Jesús,
porque le veremos como Él es, como en verdad. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Jesús se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese muy bien este versículo, ¿eh? Es totalmente aplicable a nosotros. Todo aquel que, se lo voy a leer coloquialmente. Todo aquel que cree en Jesús y que cree que Jesús lo va a salvar y le va a dar una vida nueva, entonces va a cambiar de manera de vivir y va a tratar de ser como Jesús. Mi querido hermano, eso es una palabra tremenda. En Juan 3:16, el versículo más conocido del mundo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Dios nos amó y envió a Jesús para que nos salvara. El que en Él cree, versículo 18, el que en Él cree, el que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí lo primero que podemos ver es el amor de Dios por nosotros. ¿Sí? Él dice, o sea, no dice el amor de Jesús, dice Dios nos amó de tal manera, o sea, un amor especial, que entonces Dios diseñó un plan para salvarnos. Y ese plan para rescatarnos del pecado y de una vida sin sentido es Jesús. Y quiero darle 5 puntos sobre la esperanza que estamos viviendo, la esperanza que debemos de tener a través de la resurrección. Número 1, enfatizar el gran amor de Dios por nosotros. La palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos, en pecado, pero Dios nos amó y para rescatarnos de esa vana manera de vivir, el amor de Dios nos mandó a su Hijo. ¿Se acuerda de las 4 leyes espirituales? Yo sé que hay personas que lo apuntaron y por ahí lo tienen. La primera es que todos somos, Dios nos ama, es lo primero, Dios nos ama. Y como todos somos pecadores, Dios diseñó un plan para poder ser perdonados y ser rescatados. Ese plan es Jesucristo, que ya cumplió y pagó con su vida por ti y por mí, para darnos una esperanza. Pero eso solamente se cumple si tú lo aceptas como Señor y Salvador tuyo. Entonces, por eso el gran amor de Dios por nosotros. Es lo primero, el primer punto que debemos de entender. En 1 Juan capítulo 4, versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, el único, unigénito, al mundo para que vivamos por Él. ¿Por qué enfatiza la palabra de Dios, Hijo unigénito? Porque hay otras religiones que caen en sectas, que caen en ser sectas, en las cuales dicen que Dios tiene varios hijos y uno de ellos es Jesús. Entonces, obviamente que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Dice, Dios envió a su Hijo único, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. 10. En esto consiste el amor, y lo debemos de entender. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, en Isaías, fíjese bien, le voy a explicar lo que es la propiciación. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Haga de cuenta que usted peca y entonces Jesús recibe castigo. Que usted se rebeló y entonces Jesús tuvo que pagar por eso. Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Jesús llevó sobre él, es lo que está diciendo, el castigo que nosotros deberíamos de haber tenido. Esta es la maravillosa obra que se llevó a cabo en el Calvario, para que nosotros tuviéramos paz. Jesús pagó por nosotros para que nosotros tuviéramos paz. O sea, a usted no le costó nada, simplemente poder aceptarlo, y entonces entra en efecto la esperanza. Número 2, Dios tenía el plan de reconciliarnos con Él. Dios ya tenía el plan de reconciliarnos con Él. Por eso trajo a su Hijo Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Al Padre le agradó que en el Hijo, en Jesús, habitase toda plenitud, estuviera totalmente manifestado Dios en Él, estuviera totalmente completo. Versículo 20, y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar con el Padre, consigo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, a través del sacrificio de Jesús, Dios nos da paz, nos da reconciliación, por eso la esperanza. Versículo 21, y a vosotros también, a usted y a mí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, nosotros, por más bien que nos hayamos portado, o por más buena gente que pudiéramos haber sido, no estábamos en relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos llevaba a vivir de una manera diferente. Todavía hay cristianos que, habiendo aceptado a Cristo como Salvador, lo que más quieren es darse gusto a sí mismo. No piensan en los demás, piensan en sí mismos, piensan en su familia, en su trabajo, en sus intereses. Entonces, pero Dios nos ha permitido que reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, que lo conozcamos y que a través de ese conocimiento y de aceptarlo a Él como nuestro Salvador, tengamos esa esperanza. Y esa esperanza es gracias a que Dios tenía el plan de reconciliarnos con Él. Fíjese bien lo maravilloso. Dios, el creador del mundo, pensaba en usted. Y por eso le entregó a su Hijo Jesucristo. Al día de ayer miré un pedacito de una película en la cual relatan la historia de una princesa. Y el papá se la cuenta a la hija. Y le dice, es una leyenda, dice que es una leyenda india. Dice que todo el mundo empezó a estar mal. Haga de cuenta ahorita el coronavirus. Y las personas se empezaron a contagiar y empezó a morirse la gente. Se empezó a morir. Entonces, el dueño, el jefe de la tribu, de toda la tribu, y al ver que se estaba muriendo su gente, empezó a sufrir porque no sabía cómo hacer para detenerlo. Entonces le dijo, vino vamos a decir, el profeta de la tribu, y le dijo el jefe, ¿hay alguna manera para evitar que la gente se muera? Porque la gente está sufriendo y se está muriendo. Y le dice, sí, hay una manera. ¿Cuál? Que tu hija, la princesa, muera por ellos. Y cuando muera por ellos, toda la gente va a empezar a salvarse. Entonces el jefe de la tribu se puso muy triste. ¿Por qué? Porque tenía que perder a su hija, si es que quería que los demás se salvaran. Entonces la princesa huyó, y la princesa tenía un amor por la gente, por su pueblo, y sabía que tenía que morir. Y entonces ella le habló con su papá, y el papá no estuvo de acuerdo. Totalmente diferente que el cristianismo, ¿verdad? Pero entonces la princesa, cuenta esta leyenda, la princesa va a la orilla de un acantilado, y ella sabía que solamente si ella moría, podían salvarse las personas. Y entonces ella, sin decirle a nadie nada, va y se pone en la orilla del acantilado, y se avienta y fallece. Al día siguiente en la mañana, la gente, el papá no encontraba a su hija, pero la gente empezó a ser sana, empezó a salvarse,
empezó a vivir y empezó a ver una alegría en el mundo. Pero el papá sabía que todo eso era porque su hija había decidido entregar su vida. Qué diferente, pero qué similar. Que Jesús aceptó venir a pagar el precio por nosotros. Yo sé que usted puede pensar, oye, mira, pero Jesús vino y pagó por usted. Imagínense, quiero ponerlo un poquito a pensar. Ahorita nosotros, el mundo está totalmente congestionado, triste y está sufriendo por el problema del coronavirus. Y no hay solución, lo único que podemos hacer es evitar el contagio. No hay solución. Pero que de repente Dios viniera con usted y le dijera, Juancho, la única manera, que Juancho esté orando y le dijera, Señor, trae salvación y trae remedio a este coronavirus a todo el mundo. Y que Dios le dijera a Juancho, tienes que entregar a Elías. Si Elías muere, se salva todo el mundo. Que le dijera a Jesús Esqueda, a Jesse, todo esto se puede salvar si tú entregas a una de tus hijas. ¿Te imaginas? Que dijera a Rodrigo, todo esto puede ser salvado si tú entregas a tu hijo para que muera por todos y al día siguiente todo el coronavirus se va a acabar. Qué bueno que Dios no nos pone en esa disyuntiva. Qué bueno que Dios no nos pone en ese predicamento. ¿Por qué? Porque Él tomó el lugar mandando a su hijo para que muriera por ti y por mí. Y esa es la esperanza de la cual estamos hablando. Ese plan maravilloso que Dios tenía. Número 3, tomar la cena, la Santa Cena de continuo. Quiero enfatizar mucho, tal vez usted vaya a recordar varias veces que yo estoy continuamente enfatizando el interés de tomar la Santa Cena. ¿Por qué lo digo? Porque siempre quiero estar enfatizando de que es importante que tomemos la Santa Cena. Pero la Santa Cena no es algo religioso, no es algo como lo ha instituido alguna iglesia en la cual si no lo tomas lo eleva como a pecado. Y a veces lo puedes hacer 1 o 2 o 3 veces diarias. Pero fíjese bien, 1 Corintios 11:23, quiero enfatizarlo y voy a leer la traducción del lenguaje actual. El Señor, está hablando el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo me enseñó. ¿Por qué cree que Jesucristo le iba a enseñar a Pablo algo si no era importante? Si se lo enseñó, fue para que Pablo entendiera que era algo que se tenía que hacer y que Pablo lo enseñara a cada uno de nosotros. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Versículo 25. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Eso es algo importante, tenemos que recordar el sacrificio. Así que cada vez que ustedes coman de ese pan o beban de esa copa, están anunciando la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Entonces anunciamos el sacrificio. Dicho de otra manera, voy a tratar de explicárselo de la manera mejor posible que yo encuentro. Cuando usted toma la Santa Cena, revive todo el sacrificio que Jesús hizo por usted, para que usted lo pueda entender, para que yo, Rodrigo Bravo, pueda entender cuánto me ama Dios y cuánto tuvo que padecer mi Señor Jesucristo para que yo tenga la esperanza de salvación. Y cuando lo podemos entender, cuando lo magnificamos, no como un acto de tomar, yo no entiendo a las iglesias cristianas. Leemos la palabra de Dios y hablaba de cena. Las iglesias cristianas no te dan tantito así de jugo de uva. Así chiquitito, ¿no? Así nomás para que te mojes los labios. No entiendo, pero bueno, el asunto es recordar, es revivir y poner nuestra mente en que Jesús va a volver. Y además, Él quiere que nosotros lo estemos recordando.
Número 4, por la esperanza yo debo de cambiar mi manera de vivir. Te estoy reafirmando a través de puntos lo que estamos viendo en esta palabra. Debo de cambiar mi manera de vivir. Jesús, cuando dice que tú eres su discípulo, dice, es en la manera como tú vives, en la manera como amas, no en cuántos versículos lees de la Biblia, no cuántos te sabes, no qué tan religioso seas, porque hay mucha gente que es bien religiosa, pero no ama. Entonces no sirve de nada. Dice que nosotros, en 1 Juan 3:3, lo que leía yo, dice, todo aquel que tiene esta esperanza, usted tiene la esperanza de la vida eterna. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesucristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, tratamos de parecernos a Él. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. La Biblia del lenguaje actual dice, querremos ser santos como Él es santo. Y la Biblia, Dios habla hoy, o sea, las versiones estas, dice, se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano? Porque ese es el punto. No es nomás entender que somos salvos, sino qué estoy haciendo yo para poder vivirlo de esa manera. Y número 5, el punto número 5 que dice la palabra de Dios, que la esperanza en que Cristo nos salva, la esperanza de la vida eterna nos da alegría y seguridad. Yo he visto muchos cristianos que no viven alegres. He visto muchos cristianos que no están seguros de su salvación. Entonces no entiendo cómo pueden ser cristianos. La pregunta es, ¿vive usted así? ¿Con alegría y con seguridad? En Romanos 15:13, y voy a leer la traducción del lenguaje actual porque está más explicada, dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de la esperanza, nos llene de esperanza. Ok, la esperanza nos da seguridad y nos llena de alegría. ¿Quién? Dios a través del Espíritu Santo. Puse una imagen ahí donde está un niño, el dibujo de un niño bien contento, que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Así debemos de vivir nosotros. Y quiero terminar con esto, ya le di esos 5 puntos. El mundo, quiero decirle que el mundo necesita de personas como usted y como nosotros, como yo, como nosotros. El mundo necesita, sobre todo en este tiempo. Le pregunto yo, ¿está usted compartiendo a los demás de la esperanza que usted tiene? Usted puede decir tal vez, no, pues es que no puedo salir y compartir. Ellos, las personas que usted conoce, necesitan oír, atrévase, este es el mejor tiempo. Ahorita que estamos pasando por esto, tal vez hable por teléfono, haga una llamada de larga distancia, use su celular, hable por teléfono con alguien que usted ama y compártale el amor de Dios y dígale que necesita conocer de Dios. O tal vez por video, por Facebook, por Messenger, por Skype, no sé, o mande un mensaje. No mande, yo le voy a pedir un favor. Ese es mi punto. No mande dibujitos que a usted le manda, porque la gente normalmente no los lee. Pero si usted manda un mensaje escrito por usted, la gente se toma tiempo de leerlo. Por mensaje comparta del amor de Dios. Simplemente hágalo como usted quiera, hágalo. ¿Lo está haciendo usted? Dios está esperando. Dios está permitiendo este tiempo que estamos pasando de dificultad para que la gente pueda llegar a clamar a Él. Y nosotros que tenemos la palabra, somos los responsables de compartirles, de llevar la palabra a aquellos que lo necesitan. Incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo. Que ese es lo que estamos celebrando este día, el sacrificio de tu Hijo. Que estamos rememorando todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que pagar, pero al final de cuentas, tú lo levantaste de la tumba para darnos una vida en un futuro. En este momento, Padre, te reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que todo eso que Él pagó lo hizo por nosotros, que hemos sido pecadores. Te pedimos perdón por cualquier cosa
que hayamos hecho, que estamos haciendo, que no te agrada. Te reconocemos como Señor de nuestras vidas. Llévanos a vivir de la manera como tú esperas. Así como dice tu palabra, todo el que cree en su venida, todo el que cree en Él, se purifica a sí mismo para ser santo como Él es santo. Padre, yo te doy gracias por ello, porque nos da la oportunidad. Y te doy gracias por la vida de cada persona que está conectada este día, por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Yo los bendigo, Padre, con la autoridad que tú me has dado, aunque sea a través de manera electrónica, cibernética, a través del internet. Padre, que derrames una abundante gracia, que pongas unos muros especiales, declaro muros especiales de protección alrededor de la vida de nuestros hermanos, en especial en aquellos que han puesto pies fuera de tu caminar, que se han alejado de ti, que te han puesto como segundo o tercer lugar en lugar de tenerte a ti como lo más importante. Enséñanos a vivir como tú quieres, a cada uno de nosotros. Los bendigo con la autoridad que tú me has dado en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles que hoy domingo a las 7 de la tarde, hora de aquí de Caléxico, de Mexicali, nos vamos a conectar otra vez al internet. Lo invito a conectarnos al internet para tener una santa cena, donde usted en su casa y nosotros podamos glorificar a Dios en unidad y tomar la santa cena recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Dios le bendiga. Le amamos y le extrañamos.